Buenos días y buenas tardes a todos, queridos amigos y hermanos. Vamos a continuar con este estudio que estamos haciendo del libro de Annie Besant sobre los misterios de Jesús de Nazaret. Aunque a algunos les resuenen muchas de las cuestiones que se están tocando, porque algunas aparecían en lo que estudiamos al principio de esta etapa del Zoom, sobre el simbolismo iniciático de la vida de Jesús. Sin embargo, en este trabajo de Annie Besant aparecen muchas cuestiones muy importantes que no estaban en aquel tratado, que era de Geoffrey Hodgson la mayoría. Por lo tanto, es interesante lo que vamos aprendiendo también aquí. Y como siempre, pues hemos de recordar una vez más que según la ley de protección de este país pueden cerrar sus cámaras clicando sobre el icono que aparece en sus pantallas si no quieren que su imagen aparezca en la grabación que será colgada. Y ahora, unos momentos de silencio. Tratemos de mantener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón toda la unidad de la vida, ese tejido continuo que lo inunda todo y que dando vida a toda la manifestación mantiene también toda la vida de este planeta y los diferentes reinos de los que nosotros como seres humanos formamos parte. Comenzamos un nuevo capítulo de este tratado que Annie Besant tituló Resurrección y Ascensión. Y comienza diciendo las doctrinas de la resurrección y de la ascensión de Cristo. Y encontramos que la palabra doctrina viene del latín, que también es igual, y que significa ciencia, sabiduría. A veces la palabra doctrina y adoctrinar nos asusta un poco, quizás por el mal uso que se ha hecho de ella en tiempos pasados, ¿no? Pero significa ciencia, sabiduría. Sus componentes léxicos son docere, es enseñar, acompañado de tor, que es un sufijo que indica el que hace la acción, más la terminación ina, que significa la relación o pertenencia. Así pues es la enseñanza. Así nos dice que estas doctrinas forman parte también de los misterios menores y constituyen elementos integrales del mito solar y de la narración de la vida del Cristo en el hombre, es decir, de la narración, entendiendo bien el significado de lo que era la vida de Jesús, luego más tarde fue el Cristo, que ese Cristo, esa posibilidad del Cristo está en todos los seres humanos. Esto lo hemos de tener muy presente, porque es el desarrollo de esa cristicidad en nosotros la que nos llevará a ese estado. Es fundamento histórico de estas doctrinas, por lo que al mismo Cristo se refiere
el hecho de haber continuado enseñando a sus apóstoles después de su muerte física. De ahí la doctrina, enseñar. Lo es asimismo su aparición en los grandes misterios como hierofante, desde que cesaron sus instrucciones directas hasta que Jesús ocupó su puesto. Hierofante, que viene del griego, muy parecido, hierofantes, que significa literalmente el que explica cosas sagradas, el revelador de la ciencia sagrada y jefe de los iniciados. Título perteneciente a los más elevados adeptos en los templos de la antigüedad, que eran los maestros con M mayúscula y exponentes de los misterios y los iniciadores de los grandes misterios finales. El hierofante representa al demiurgo y explicaba a los candidatos a la iniciación los varios fenómenos de la creación que se exponían para su enseñanza. Era el único exponente de las doctrinas y arcanos esotéricos. Está prohibido hasta pronunciar su nombre delante de una persona no iniciada. No el de pronunciar la palabra hierofante, sino el de pronunciar el nombre del ser que en un momento dado estaba ejerciendo de hierofante. Por lo tanto, sigue diciéndonos que en las leyendas míticas la resurrección del héroe y su glorificación constituían invariablemente el remate de la relación de su muerte. Sigue diciéndonos algo más sobre el demiurgo. En filosofía es la descripción de una deidad primordial también, que en la filosofía idealista de Platón y en la mística de los neoplatónicos era considerado un dios creador del mundo y autor del universo, el cual posteriormente en la filosofía gnóstica derivó en la entidad que, sin ser necesariamente creadora, es impulsora del universo. Demiurgo significa literalmente maestro, supremo artesano, hacedor. Y en el glosario de HPB dice, entre los ocultistas, este demiurgo es el tercer logos manifestado o llamado segundo Dios de Platón. Aunque sabemos que son tres, pero que son uno, siempre uno y el mismo, siendo este aspecto del uno el segundo logos representado por Platón como el Padre, la única deidad que osaba mencionar como iniciado en los misterios. El orden en que muchos describen estas posiciones de los tres y del uno, las posiciones de primer logos, segundo logos, tercer logos, pero luego dichos como Padre, Madre e Hijo, o como Padre, Hijo y Espíritu Santo, o poniendo al Espíritu Santo en un lugar primero y luego a los otros dos. Esas posiciones no son importantes porque siempre son uno y el mismo. Como nosotros los denominemos, no va a cambiar para nada lo que ello significa y lo que ello es. Así nos sigue diciendo que en los misterios el cuerpo del candidato sufría siempre una transición semejante a la muerte, mientras él, como un alma libre, recorría el mundo invisible. Tornando a los 3 días, ascendía por los planos sutiles y volvía a los 3 días haciendo revivir su cuerpo físico, que había estado en un estado de trance. Por último, los dramas de la resurrección y de la ascensión se repiten en la vida del hombre que está a punto de ser un Cristo,
a punto de convertirse en un Cristo, según veremos al estudiarla. Mas para comprender este asunto es indispensable que nos demos cuenta de la constitución humana, que nosotros aquí, permitidme que diga que como lo hemos estado estudiando tanto de abajo arriba y de arriba abajo una vez y otras y cientos que llevamos ya, ahora ya la tenemos como muy asumida, por lo menos a ciertos niveles, ¿no? Así que nos dice que es indispensable que nos demos cuenta de la constitución humana y adquiramos el conocimiento de lo que es el cuerpo natural y el cuerpo espiritual del hombre. Hay cuerpo animal. Este con sus aspectos durante la encarnación. Y hay cuerpo espiritual, dice el apóstol Pablo en los Corintios. Algunas gentes indoctas consideran todavía al hombre como mero dualismo formado de alma y cuerpo y emplean las palabras alma y espíritu como sinónimos, hablando igualmente de alma y cuerpo o de espíritu y cuerpo, con lo que dan a entender que el hombre está compuesto de dos constituyentes, de los cuales uno perece en la muerte, mientras el otro le sobrevive. Tosca división es esta, suficiente para el hombre sencillo e ignorante, durante un cierto periodo de la evolución, que son muchas encarnaciones, mas con ella no podemos profundizar los misterios de la resurrección y de la ascensión. En la actual etapa, y sobre todo los que estamos interesados en el conocimiento de nosotros mismos y del universo del que formamos parte, es muy importante que conozcamos toda esta constitución al completo. Todo cristiano que haya estudiado, aunque superficialmente, la constitución del hombre, reconoce en ella tres distintos elementos: espíritu, alma, cuerpo. La parte de la mente concreta que durante la encarnación forma parte de la personalidad no es más que una parte que por la necesidad de la encarnación, una parte de manas tiene que mirar hacia aquí abajo. Que esta parte sea recuperada al final de la encarnación, sea recuperada completamente o no, depende de nuestra actividad mientras estamos encarnados. Pero esto requiere un estudio muy amplio en el que ahora mismo no vamos a entrar, pues no forma parte del texto que tiene aquí Anivesan. Esta división, si bien requiere una subdivisión para estudios más profundos, es correcta y San Pablo la empleó en su plegaria, donde dice: para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión. Triple división aceptada en la teología cristiana. El espíritu mismo es realmente una trinidad, formada por Atma, Buddhi y Manas, Manas al completo, que es reflexión e imagen de la Trinidad Suprema, lo que estudiaremos en el capítulo siguiente. Estos tres, Atma, Buddhi y Manas, son reflejos de la Trinidad Divina, de esos tres logos, reflejos que vienen aquí a formar un ser humano. Durante muchas encarnaciones, una parte de Manas, la que comúnmente se denomina Manas inferior o concreto, se asocia con los vehículos de la personalidad y hace de puente
durante la encarnación hace de puente entre lo superior, espiritual, divino, y lo inferior, puramente personal y perecedero en nosotros. Así es esta parte de Manas durante la encarnación. Durante la etapa crística, la última, esta etapa es la última de la evolución humana, se produce una transmutación de los vehículos, cuyo efecto es que la división aparente de Manas desaparece y todos los vehículos sirven a lo superior. Esta parte separada de Manas desaparece y a todo se funde con lo de arriba. El hombre verdadero, el hombre inmortal, que es espíritu, que es la Trinidad en el hombre, Atma, Buddhi, Manas, es a la vida con mayúscula, y a la conciencia, a la vida divina y a la conciencia, a la vida divina y a la conciencia, a quienes corresponde el cuerpo espiritual, y cada aspecto de la Trinidad tiene su cuerpo apropiado, formado por los tres que hemos citado, Atma, Buddhi, Manas. El alma es dual, comprende la mente y la naturaleza emotiva con sus respectivas vestiduras, llamados el Kama Manas inferior, Kama y Manas inferior. El cuerpo es el instrumento material del espíritu y del alma. Si este cuerpo es el receptáculo de todo, de ahí que lo haya puesto en este sentido. Hay un punto de vista cristiano que considera al hombre un ser duodécuplo, con 6 modificaciones, formando otro punto de vista que le atribuye 14 divisiones, 7 correspondientes a modificaciones de la conciencia y 7 a tipos de la forma. Esta última concepción es prácticamente idéntica a la estudiada por los místicos, la cual se expone comúnmente como séptuple, pues consta en realidad de 7 divisiones, cada una doble, respondiendo al aspecto de la forma. Algo confusas y perplejas son tales divisiones y subdivisiones para los entendimientos rudos, por donde Orígenes y Clemente, como hemos visto, dieron gran importancia a la necesidad del desarrollo intelectual en todos aquellos que deseaban ser gnósticos. Después de todo, los que las encuentren dificultosas pueden omitirlas sin censurar por eso al estudiante entusiasta que las considera no solo luminosas, sino absolutamente indispensables para entender con claridad los misterios de la vida y del hombre. Y por ello a nosotros nos ha llegado el septenario, los 7 planos de la manifestación y el septenario humano, que es hasta aquí. La palabra cuerpo significa vehículo o instrumento de la conciencia. Cada cuerpo es un instrumento de la conciencia divina y en nuestro caso de la mónada humana que hace todo su proceso de evolución de esa conciencia que al principio era potencial y lo hace por medio y gracias a los vehículos de los que se reviste. Ya conocemos todo esto, ya lo conocéis. Así que cada vehículo que conduce a la conciencia o que es el medio que la conciencia emplea para ponerse en contacto con el mundo externo. Cada cuerpo permite a la conciencia, vida divina,
ponerse en contacto con cada uno de los planos. De ahí que se requiera un vehículo compuesto de la materia de ese plano para que el ser pueda entrar en contacto con ese plano. Esto lo comprendemos perfectamente viendo el plano físico. Necesitamos un cuerpo físico para relacionarnos con el plano físico. Y si perdemos el cuerpo, se acabó la relación con el plano físico. Asimismo es con todos los planos. Ahora bien, nosotros podemos representarnos al cuerpo como un vaso en que la conciencia, que es el espíritu o conciencia, y la materia, sin embargo, deben ser considerados no como realidades independientes, sino como los dos símbolos o aspectos de lo absoluto, o para Brahman, como se le quiera llamar, aspectos que constituyen la base del ser condicionado, ya sea subjetivo en los planos sutiles, ya sea objetivo en el plano denso. HPB dice, la materia es espíritu densificado. Toda la materia, las diferentes gradaciones de arriba abajo, es espíritu densificado. Y el espíritu es la materia ya sublimada. Y añade ella, todo es lo mismo. Es muy importante comprender esto. Cuando uno comprende esto, se disipan muchos interrogantes. Así que el cuerpo es tenido como un vaso en que la conciencia está contenida, al igual que un receptáculo que contenga un líquido. Es una forma usada por una vida, siempre es vida divina. Una chispa divina, una mónada, es vida divina en manifestación. Y a la verdad, nosotros no conocemos nada de la conciencia con mayúsculas, salvo en su conexión con las formas de las cuales aquí comenzamos a ser conscientes. Puede estar la forma construida de los materiales más raros y sutiles. Puede ser tan diáfana que solo nos demos cuenta de la vida que en ella mora. Sin embargo, la forma existe y está compuesta de materia. Y la materia es espíritu densificado, como acabamos de ver. Así que todo es espíritu en manifestación. Por el contrario, la forma, cualquier forma, puede ser tan densa que oculte la vida que la habita. Estas formas ocultan la vida con mayúscula, la vida divina que nos habita y que es nuestra verdadera naturaleza. Y entonces solamente nos daremos cuenta de la forma realmente. Sin embargo, la vida está allí y está compuesta del opuesto, aspecto más elevado de la materia, el espíritu. El estudiante debe considerar una y otra vez este hecho fundamental, la dualidad de toda la existencia manifestada, la inseparable coexistencia del espíritu y la materia, así en un grano de polvo como en el Logos, el Dios manifestado. Desde lo más diminuto como en lo más inmenso. Debe identificarse con esta idea, de lo contrario haría mejor en abandonar el estudio de los misterios menores, que es en los que estamos. El Cristo, como Dios y hombre, exhibe en la escala cósmica el mismo hecho de dualidad que la naturaleza repite en todas partes, de arriba a abajo. Conforme a esta dualidad originaria está construido todo en el universo.
El hombre tiene un cuerpo natural formado de cuatro partes distintas y separables y sujeto a la muerte. Dos de estas partes se componen de materia física y nunca se separan. Sin embargo, pueden causar su separación parcial, que es la parte densa y la parte del doble etérico, pueden causar su separación parcial los anestésicos o una enfermedad. A estas dos reunidas se las puede llamar el cuerpo físico. La parte sutil, que es llamado el doble etérico, o el fantasma en la primera literatura, la de Blavatsky, da igual cómo la llamemos, son dos partes, una densa y una sutil. Y en este cuerpo ejerce el hombre su actividad consciente durante la vigilia, expresándonos en términos técnicos. Es el vehículo de la conciencia o vida divina, mónada humana, en el mundo físico mientras estamos encarnados y disponemos de este cuerpo. La tercera parte es el cuerpo de deseos, así llamado porque los sentimientos y la naturaleza pasional del hombre tienen en él su vehículo especial. Sentimientos de toda clase, más bajos o más elevados, y la naturaleza pasional del hombre vibra con la materia de este cuerpo. No puede vibrar en otra clase de materia, de ahí la necesidad de este cuerpo. Que sea más rudo, más vasto, más sucio, o que sea más sutil, más elevado y vibre en consonancia con lo que está por encima de él, depende de nuestra actividad. Durante el sueño, el hombre abandona, y añadí no siempre, el cuerpo físico y muestra su actividad consciente, tampoco es no siempre, en este otro cuerpo, el cual funciona en el plano o mundo invisible inmediato a nuestra tierra visible, porque es el siguiente en densidad. Este es, por lo tanto, el vehículo de la conciencia en el mundo más inferior de todos los que son suprafísicos, ya los hubiera llamado sutiles, que es también el primer mundo al que pasa el hombre después de lo que llamamos la muerte del cuerpo físico. Se desconecta este y nos quedamos sin este cuerpo. La cuarta parte es el cuerpo mental, llamado así porque en él funciona la naturaleza intelectual del hombre, siempre que se ejercite en el concreto. Es vehículo de la conciencia en el segundo de los mundos suprafísicos o sutiles, que es a la vez el mundo celeste inferior, al que pasa el hombre después de la muerte, cuando ha quedado libre del mundo indicado anteriormente, que es el cámico. A la desconexión del cuerpo astral cámico se le ha llamado en la literatura teosófica la segunda muerte. Y entonces el ser, nosotros, pasamos aquí, al plano manásico. Estas cuatro partes de la forma que envuelve al hombre cuando está encarnado, compuesta por el doble cuerpo físico, que son estos dos aspectos, el cuerpo de deseos y el cuerpo mental, más el prana que aquí no menciona, constituyen el cuerpo natural de que habla San Pablo. Este análisis científico no cabe dentro de la enseñanza cristiana ordinaria, la cual es vaga y confusa sobre este punto. Esto no quiere decir que las iglesias lo hayan desconocido en todos los tiempos, muy al contrario. La constitución del hombre, así formulada, era parte de las enseñanzas de los misterios menores,
en los primitivos tiempos de los cristianos. La simple división de espíritu, alma y cuerpo era exotérica, externa, una noción primera, superficial y de fácil comprensión para la enseñanza ordinaria, más a propósito como punto de partida para la enseñanza. La subdivisión relativa al cuerpo se daba en el curso de las instrucciones subsiguientes, como preliminar de la enseñanza que tenía por objeto adquirir el poder de separar un cuerpo de otro y de usar cada cual como vehículo de conciencia en su región propia. No es difícil entender este concepto. Cuando un hombre necesita viajar por tierra, emplea un carruaje o un tren. A esto se le llama vehículo. Y al propio cuerpo con el que caminamos también se le llama vehículo. Si quiere viajar por mar, cambia de vehículo y acude al barco. Y si necesita andar por el aire, hace un nuevo cambio y adopta el avión. En cualquiera de los tres casos el hombre es el mismo, solo que hace uso de tres vehículos diferentes según la clase de materia a través de la cual tenga que andar. La analogía, nos dice Aníbal Sanestosca, es inadecuada, mas no por eso induce a error. Cuando el hombre actúa en el mundo físico, su vehículo es el cuerpo físico, y en él y por medio de él obra la conciencia, el ser que somos, en las horas de vigilia, obra aquí. Durante el sueño y después de la muerte pasa al mundo que está inmediato al físico, en su vehículo, el cuerpo de deseos, comúnmente llamado cuerpo cámico en la primera literatura y cuerpo astral en la posterior. Este cuerpo que puede aprender a usar conscientemente a la manera como se usa con pleno conocimiento de su cuerpo físico. En el actual estado de evolución en el que estamos la inmensa mayoría de nosotros, no usamos este cuerpo de manera autoconsciente. Puede haber algo que uno luego al despertar refiere como, ay, me parece que he soñado que, o me ha parecido que iba a visitar, pero no tiene consciencia de la salida de este cuerpo, de lo que hace en este plano, y no tiene conciencia del regreso y la introducción de nuevo en el cuerpo físico al despertar. Sigue diciéndonos Aníbal, todos los días de su vida los emplea sin saberlo, siempre que siente y desea, porque estamos despiertos físicamente ahora mismo y pensamos y sentimos con estos cuerpos, que se transmite lo que pensamos y sentimos al cerebro físico. De hecho, el cerebro físico es el receptor en el plano físico de lo que ocurre en estos planos, inclusive en los más superiores, a su debido tiempo. Todos los días de su vida los emplea sin saberlo, siempre que siente y desea, y asimismo se sirve de él todas las noches mientras duerme. Cuando haya mayor desarrollo lo haremos de manera autoconsciente. Cuando después de la muerte entra en el mundo celeste, tiene por vehículo el cuerpo mental. Cuando después de la segunda muerte entra en el mundo celeste, que es el plano de manas, el plano manásico, tiene por vehículo el cuerpo mental, del que usa también diariamente al pensar, pues no se produciría pensamiento alguno en el cerebro si antes no se originase en el cuerpo mental.
Tiene el hombre además un cuerpo espiritual formado de tres partes separables a su debido tiempo, no ahora. No estamos desarrollados para ello. Y son las tres partes que denomina la teosofía como Atma, Buddhi y el propio Manas, que en el ser humano se corresponden con las tres personas de la Trinidad espiritual. San Pablo habla de uno que fue arrebatado hasta el tercer cielo. El tercer cielo es, de abajo arriba, el tercer subplano de Manas, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir, porque no debe decir uno lo que le ha llegado en términos de ciertas enseñanzas superiores. Estas diversas regiones de los supremos mundos invisibles son conocidas de los iniciados, quienes saben muy bien que los que pasan más allá del primer cielo, los que pasan más allá de este primer subestado, necesitan del verdadero cuerpo espiritual como vehículo y que, según sea el desarrollo de las tres divisiones de este, así será el cielo a donde puedan llegar en el proceso de después de la segunda muerte. Nos quedamos aquí por cierto tiempo, dependiendo la gradación podemos estar son llamados, los 7 subestados son llamados comúnmente los 7 cielos, pero podremos ir a parar a uno u otro más elevado o menos, dependiendo de lo que estamos construyendo actualmente. Por lo tanto, dice que después se necesita del verdadero cuerpo espiritual como vehículo y que según sea el desarrollo de las tres divisiones de este, así será el cielo a donde puedan llegar en el proceso post-mortem. De estas tres divisiones, la inferior se llama comúnmente cuerpo causal. Y ahora es que en realidad, cuando aquí habla de las tres, no habla del conjunto de las 7, sino de las tres que conforman el Manas en su aspecto de abstracto, que es donde está el cuerpo causal, su residencia, la del cuerpo causal, y de hecho, la de nosotros como chispa divina formada por Atma, Buddhi, Manas. Durante todo el proceso humano tenemos nuestra residencia permanente en este cuerpo, el causal. No quiere decir que los otros estén desconectados, pero la conciencia está aquí, porque todavía estamos en fases muy tempranas de la evolución. Por razones que solo podrá entender del todo el que haya estudiado la doctrina de la reencarnación enseñada por la primitiva Iglesia, en la que se da cuenta de cómo la evolución humana requiere muchas vidas sucesivas en la tierra para que el alma en germen del salvaje, cosa que fuimos todos, fuimos salvajes, ahora parece que no lo somos tanto, para que pueda convertirse en el alma perfecta de un Cristo y ya perfecta, como el Padre que está en los cielos es perfecto, entonces pueda realizar la unión del Hijo, el Cristo, con el Padre, la fusión completa. Es un cuerpo, el causal, que persiste de vida en vida y en él, en este cuerpo causal, se acumula toda la memoria del pasado. De él salen las causas que construyen los cuerpos inferiores para la siguiente encarnación. Es el receptáculo de la experiencia humana, de toda clase de experiencias humanas que posean la vibración elevada
capaz de venir hasta aquí y hacer que este cuerpo causal se expanda en tamaño y en luminosidad y estroje de las cosechas de nuestras vidas, asiento de la conciencia, centro de la voluntad durante todo el proceso de nuestra humanidad. Y quizás preguntaremos, bueno, ¿y si aquí solo puede ascender para hacer crecer el cuerpo causal, lo que es de vibración elevada, lo que es bueno? Entonces el karma de lo que hacemos más malito, tranquilos, está todo registrado. Es como si, además de aquí, hubiese un enchufe con un ordenador potentísimo que lo guarda todo. Y de hecho, es así. De la segunda de las tres divisiones del cuerpo espiritual, a estas tres sigue refiriéndose, San Pablo hace alusión con estas significativas palabras. Tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en los cielos que no ha sido hecha de manos. Este es el cuerpo de felicidad, el cuerpo glorificado del Cristo. Este es el cuerpo de resurrección. No es cuerpo hecho de manos por el funcionamiento de la conciencia en los vehículos inferiores. No es obra de la experiencia ni construcción de materiales que el hombre haya reunido en su larga peregrinación de cientos de encarnaciones. No, es un cuerpo que pertenece a la vida del Cristo, a la vida de la iniciación, al desarrollo divino del hombre, del ser humano, de todos nosotros. Es construcción de Dios mediante la actividad del Espíritu. Y crece también crece y se expande a través de las vidas del iniciado hasta hacerse perfecto en la resurrección. La tercera división del cuerpo espiritual es fina película de materia sutil que separa el espíritu individual como un ser y no obstante permite la compenetración de su totalidad por el todo, siendo así expresión de la unidad fundamental. En el día en que el mismo Hijo se someterá al que le sometió todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Esta película, esta tercera, será trascendida, mas para nosotros seguirá siendo la suprema división del cuerpo espiritual, en la cual subiremos, por medio de la cual, podría estar escrito así, por medio de la cual, de esta subdivisión, subiremos al Padre y nos uniremos a Él. El cristianismo ha reconocido siempre la existencia de tres mundos o regiones por las que ha de pasar el hombre. Primero, el mundo físico. Segundo, un estado intermedio a donde pasa después de la muerte física. Y tercero, el mundo celeste a donde pasa después de la llamada segunda muerte, de esta muerte del cuerpo cámico astral. Los cristianos instruidos generalmente creen en estos tres mundos, no así los indoctos, que imaginan que el hombre va derecho desde su lecho de muerte a un estado definitivo de beatitud. Pero hay algunas discrepancias en cuanto a la naturaleza del mundo intermedio. Los católicos romanos le llaman purgatorio al estado astral cámico durante el tiempo que dure nuestra estancia aquí, que puede ser muy corta,
o muy larga, muy larga, muy larga. Hay diferencias en todos nosotros. Le llaman purgatorio y creen que todas las almas van a él excepto los santos o los hombres que han alcanzado la perfección y también aquellos que mueren en pecado mortal. Excepto los santos o los hombres que han alcanzado la perfección. Pero la frase tendría que continuar aquí. Y creen que todas las almas van a él y aquellos y también aquellos que mueren en pecado mortal. Si me hubiese dado cuenta la habría arreglado porque la frase gramaticalmente no está bien. La gran masa de la humanidad pasa a una región purificadora donde se permanece durante un periodo que varía según sean los pecados cometidos, porque aquí es donde se purga por el grosor con el que hayamos construido este cuerpo astral. Estaremos más tiempo o menos tiempo. ¿Cómo lo estamos construyendo actualmente? ¿Son nuestras emociones y sentimientos de carácter elevado? Y es aquí desde donde se sale para entrar. Desde aquí el ser abandona este cuerpo. Cuando ha agotado todo eso, lo abandona. Queda como algo vacío, otro cadáver, un cascarón es llamado también. Y sale de ahí el ser para entrar en el mundo celeste una vez obtenida esa purificación de los residuos cámicos. Las diversas comunidades denominadas protestantes discrepan en sus enseñanzas en cuanto a los detalles y la mayor parte rechaza la idea de una purificación post-mortem, pero generalmente concuerdan en la existencia de un estado intermedio, a veces llamado paraíso, a veces periodo de espera, el tiempo que se está en el mundo monástico. El mundo celeste es considerado casi universalmente en la moderna cristiandad como una posición definitiva. Casi universalmente en la moderna cristiandad lo consideran que una vez llegado aquí es una posición definitiva, pero sin que se dé una idea muy determinada o general respecto a los progresos o situación estacionaria de los que allí arriban, llegan. Así que la mayor parte rechaza la idea de esto que es llamado purificación, no porque el ser haya terminado su evolución humana, sino porque tiene que consumir su cuerpo astral cámico dependiendo del grosor con que lo haya construido durante la vida. En el cristianismo primitivo se consideraba el cielo como lo es en realidad, una etapa del progreso del alma en el bien entendido, ya que ya en una forma o en otra se hallaba entonces generalizada la enseñanza de la reencarnación. Y una vez agotado el tiempo de su periodo de descanso, volvía a encarnar, que es en realidad lo que sucede. Volvemos a reencarnar. Y por lo tanto aceptaban la preexistencia del alma. Resultado de ello, por de contado, que la estancia celeste era tenida por temporal, aunque muy larga en ocasiones, puesto que duraba una edad, llamada así, según se consigna en el texto griego del Nuevo Testamento, edad que concluía con el retorno del hombre para emprender la nueva etapa de su vida y progreso que no deben ser interrumpidos. Tal estancia, pues, la de aquí, en el mundo llamado celeste,
llamado Devachan en la literatura teosófica, tal estancia pues no era eterna, como se lee en la equivocada traslación inglesa que corre con autoridad de mano en mano. A fin de completar el bosquejo que se requiere para una mayor inteligencia de la resurrección y de la ascensión, tenemos que ver cómo se desarrollan estos diversos cuerpos en la última etapa de la evolución superior. El cuerpo físico está en constante estado de flujo y de reflujo. Sus moléculas, todo el cuerpo físico, sus moléculas se renuevan sin cesar. Su fábrica es continua y como quiera que se construye del alimento que comemos, de los líquidos que bebemos, del aire que respiramos y de las partículas que atraemos de cuanto nos rodea, así de los seres animados como de las cosas, podremos purificarlo con la buena elección de los materiales y convertirlo así en un vehículo cada vez más a propósito para actuar por su medio, cada vez más receptivo a las vibraciones sutiles, cada vez más apto para responder a los deseos puros y a los pensamientos nobles y elevados. Por esto, los que aspiraban a alcanzar los misterios quedaban sujetos a determinadas reglas para las comidas, abluciones, etc. Y se les recomendaba un cuidado exquisito en lo tocante a las personas con que se reunían y a los sitios que frecuentaban. De modo análogo, cambia a su vez el cuerpo de deseos. Mas los materiales que entran en su composición se atraen y se repelen por el funcionamiento de los deseos que proceden de sentimientos, pasiones y emociones. Si estos son groseros, groseros serán también los materiales constitutivos de dicho cuerpo, mientras que si los deseos se purifican, cambiando los materiales, dicho cuerpo se hará más sutil y más sensible a las influencias superiores que le llegarán. En proporción al dominio que el hombre ejerce, que el hombre, el ser humano, lo que somos en realidad, ejercemos sobre nuestra naturaleza inferior, al desinterés o al desapego de las aspiraciones y sentimientos, y a la medida del amor que experimente por cuantos le rodean, yo añadiría y por más, no solo por los seres que consideramos humanos como nosotros, sino por todos los seres. Entonces se verifica la purificación de este vehículo, que es algo más elevado de conciencia que el físico y por lo tanto la conciencia se expresará mejor aquí. El resultado será que cuando esté fuera del cuerpo físico durante el sueño, y cuanto más purificado esté, más fácil será que haya esos desplazamientos de este cuerpo mientras éste duerme y que se puedan producir los llamados viajes astrales sin haberlos provocado. Entonces obtendrá experiencias más puras, altas e instructivas. Y cuando a la hora de la muerte lo abandone este cuerpo de un modo definitivo, pasará. Este lo abandonará de modo definitivo y pasará velozmente por este estado intermedio. No se quedará aquí casi nada, pues el cuerpo de deseos
será tan sutil que se desintegrará con rapidez y no podrá detener el viaje de la conciencia, del ser, hacia otras regiones más superiores. El cuerpo mental se constituye de idéntica manera por los pensamientos, los concretos y también la parte de lo que es abstracto que en nosotros funciona, todavía no demasiado para la inmensa mayoría, pero se irá desarrollando de más en más. Será entonces vehículo de la conciencia en las regiones celestiales, mas su construcción es la tarea actual. Nuestra tarea actual mientras estamos encarnados es la de la imaginación, de la razón, del juicio, de las facultades artísticas, de las aspiraciones y en general de todos los poderes mentales en ejercicio. Pero ahí viene la parte importante, tal como lo usa el hombre es como lo construye. Aquello que tan comúnmente se nos dice, si piensas bien, serás bien, si piensas mal, serás mal, porque este cuerpo se construye de acuerdo a la vibración de lo que pensamos, por lo que la duración y esplendor en la estancia celeste dependen de la clase de cuerpo mental que se haya construido durante y en la vida terrestre, mientras estamos encarnados. Conforme el hombre ingresa en la evolución más elevada, este cuerpo cobra actividad independiente aún del lado de acá, de la muerte, y en medio del tumulto de la existencia mundana va ganando por grados la conciencia de su vida celeste. Cada vez estaremos más en contacto y tendremos mayor percepción de lo superior. Conviértese entonces en el Hijo del Hombre que está en el cielo, el cual puede hablar sobre las cosas celestiales con la autoridad del conocimiento, no el externo venido desde fuera por medio de los sentidos, sino del conocimiento que se abre paso desde lo superior. Cuando el hombre comienza a vivir la vida del Hijo, vive en el cielo, aun estando en la tierra, porque entonces hay continuidad de conciencia, pues ha entrado en el sendero de santidad y ha adquirido la posesión y el uso conscientes de su cuerpo celeste. Y como quiera que el cielo no está lejos de nosotros, sino que por el contrario nos envuelve por todos lados, hallándonos solo apartados de él, por razón de nuestra incapacidad para recibir sus vibraciones y no por su lejanía, y como quiera que esas vibraciones actúan sobre nosotros en todos los momentos de nuestras vidas, lo que necesitamos para estar en el cielo es hacernos conscientes de tales vibraciones, lo cual conseguiremos organizando, vivificando y desarrollando este cuerpo mental que, constituido de materiales celestes, es apto para responder a las vibraciones de la materia de aquel mundo. De aquí que el Hijo del Hombre esté siempre en los cielos. El ser que somos está siempre en su mundo. Mas nosotros sabemos que el título Hijo del Hombre es un término que se aplica al iniciado, a todo ser humano iniciado, no al Cristo ascendido y glorificado que se aplica a Jesús Cristo y a todos los Cristos que haya habido y habrá, sino al Hijo cuando todavía se está perfeccionando.
La primera división del cuerpo espiritual, o sea, el cuerpo causal, se desarrolla rápidamente durante las etapas de la evolución que conducen al sendero probatorio y que este sendero incluye. Y así le es posible al ser humano, después de la muerte, elevarse al segundo cielo, en el plano crístico o búdico. Después del segundo nacimiento, esto es, el nacimiento del Cristo en el hombre, tiene principio la formación del cuerpo de felicidad en los cielos. Este es el cuerpo del Cristo, que se desarrolla en el tiempo de su servicio en la tierra, y a medida que se desarrolla, la conciencia del Hijo de Dios se hace más y más determinada, sintiéndose iluminado en el Espíritu, en tal estado de desenvolvimiento por la futura unión con el Padre. En los misterios cristianos, así como en los egipcios y caldeos antiguos y en varios otros, había un simbolismo externo que expresaba las etapas por las que el hombre iba pasando. Se le llevaba a la cámara de iniciación y se le colocaba en el suelo con los brazos extendidos, algunas veces sobre una cruz de madera y otras simplemente sobre las losas del pavimento, quedando en la postura de un hombre crucificado. Entonces se le tocaba en el corazón con el tirso, simbolizado por la lanza de la crucifixión, y abandonado el cuerpo que caía en profundo trance, simbolizando la muerte del crucificado. Y siempre hemos de tener en cuenta que eran símbolos, que ser símbolo no es ninguna tontería, es una explicación profunda que vale en todos los tiempos, en todos los países y en todas las lenguas para comprender algo de profundo significado. El iniciante pasaba a los mundos del más allá. El cuerpo se metía en un sarcófago de piedra y allí quedaba cuidadosamente guardado. Entretanto, el hombre real recorría primeramente las extrañas y oscuras regiones llamadas el corazón de la tierra. Y después la celeste montaña donde se revestía del cuerpo de felicidad. Iba ascendiendo perfectamente organizado este cuerpo ya del todo para ser vehículo de la conciencia. Y en él volvía al cuerpo carnal para reanimarlo. Sí que la fusión de lo de arriba y lo de abajo era completa. La cruz en que este cuerpo se había colocado y, en el caso de no haberse empleado cruz, el cuerpo mismo, rígido y en estado de trance, se sacaba del sarcófago y se ponía en una superficie inclinada mirando al oriente, en el instante de la salida del sol al tercer día. En el momento en que los rayos del sol le daban en la cara, el Cristo, el iniciado perfecto o maestro, entraba otra vez en el cuerpo físico y lo glorificaba con el cuerpo de felicidad que traía, cambiándolo con este contacto, comunicándole a este cuerpo nuevos poderes, nuevas aptitudes y propiedades distintas. En una palabra, transmutándolo en un cuerpo a semejante al suyo, con S mayúscula, que es el superior,
Era esto la resurrección del Cristo. En adelante, el mismo cuerpo de carne transformado adquiría una nueva naturaleza. Por esto, el sol se ha tomado siempre como símbolo del Cristo que resucita. Por esto, en los himnos de la Pascua de Resurrección se hace constante referencia al naciente sol de justicia. También está escrito del Cristo triunfante: yo soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Todos los poderes de los mundos inferiores han quedado bajo el dominio del Hijo que ha triunfado gloriosamente. La muerte no tiene ya poder sobre él. Él tiene vida y muerte en su potente diestra. Él es el Cristo resucitado. Es el Cristo triunfante. La ascensión del Cristo en el misterio de la tercera parte del cuerpo espiritual, la adquisición de la vestidura de gloria que prepara la unión del Hijo, el ser humano, con el Padre, la unidad de vida, la unión del hombre con Dios cuando el Espíritu recobra aquella gloria que tuvo antes de que el mundo fuese. Entonces el triple Espíritu se hace uno, se reconoce eterno y el Dios oculto es encontrado. Esto es lo que se representa en la doctrina de la ascensión, por lo que al individuo se refiere. La ascensión de la humanidad se llevará a cabo cuando toda la raza humana haya logrado la condición de Cristo, el estado de Hijo, y este Hijo se haya hecho uno con el Padre, y todo Dios esté en toda la humanidad. Y esta es la meta, figurada de antemano en el triunfo del iniciado, pero alcanzada solamente cuando la especie humana sea perfecta, cuando la gran huérfana humanidad no sea ya tal huérfana, sino que se reconozca en plena conciencia como el Hijo de Dios. Estudiando así las doctrinas de la redención, de la resurrección y de la ascensión, lograremos las verdades declaradas que en los misterios menores a ellas se refieren y empezaremos a entender toda la realidad de la enseñanza apostólica sobre que el Cristo no era una personalidad única, sino primicias de los que durmieron y que todo hombre habrá de ser un Cristo. En aquellos tiempos no se consideraba al Cristo como un Salvador externo, cuyos merecimientos debían salvar a los hombres de la cólera divina. No era así. Era doctrina corriente en la Iglesia la elevada e inspiradora enseñanza de que Él era las primicias de la humanidad, el modelo de vida que todos debían y debemos imitar, la vida que todos hemos de compartir. Los iniciados han sido siempre tenidos por tales primicias, como promesa del primitivo y viviente símbolo de su propia divinidad, el fruto glorioso de la semilla que todo ser humano lleva en su propio seno. La enseñanza del cristianismo esotérico, la interna o todavía de los misterios menores, no era el ser salvado por un Cristo externo, por Jesús o por Buda o por cualquier ser,
sino el ser glorificado, transformándose, transformándonos cada uno a nosotros mismos en un Cristo interno. Del estado de discípulo debía pasarse al estado de hijo. La vida del hijo debía pasarla entre los hombres, entre todos los seres humanos, hasta que fuese concluida por la resurrección y el Cristo glorificado se convirtiese en uno de los perfectos salvadores del mundo. Cuánto más sublime es este Evangelio que el de los tiempos presentes. Cuán estrecha y mezquina la doctrina exotérica, la externa, de las iglesias frente a este grandioso ideal del cristianismo esotérico. Y llegamos aquí hasta esta parte que hemos visto hoy. La galaxia espiral, constelación de la Paloma, tomada por el telescopio James Webb. Y ahora podemos dejar de compartir y pasar a la galería. Y aquí estamos. Hola Rosita, ¿qué tal? Hola, llegué corriendo porque venía del cardiólogo y venía. Un poco más y te tiene que asistir de nuevo el cardiólogo, de A tanto las 12 y correr. 5, a las 12 y 5 llegué aquí desde las Bueno, 8 de la mañana que salí. bueno, muy bien. Pero bueno, estamos bien. Y como Que siempre, muy interesante la charla, muy instructiva, vaya, vaya, muy vaya. para saber qué es lo que tenemos que hacer para nuestro Cristo interior. Ya vemos, ¿verdad? Siempre se trata de las mismas pautas. Purificar el pensar, el sentir, los actos, las palabras, Hacer muchas transmutar cosas. todo lo que nos separa de otros seres, transmutar por lo tanto lo separativo en unitivo y amarlo todo y bendecirlo todo. Esto resumido, ¿eh? Muy Señor, resumido. el Pero cambio es muy grande. el detalle es el que estamos viendo en todos los cursos que estamos viendo, ¿no? Eso es el detalle. Tenemos muchas herramientas con las que trabajarnos, ¿verdad? Ujú. Hace mucho calor por allá, Clarisa. Mucho. Y el domingo viene una ola de calor africana. Va a llegar el domingo. Aquí Está. estamos en estos momentos entre 34 centígrados, pero con una sensación de 38 a 40, dependiendo en qué lugar Pues, esté. pues a partir del domingo estaremos así, Va. aquí. Sí, sí. Eso nos dicen. Yo Bueno, llegué empapada en sudor soltando la ropa. sí, sobre todo protegerse Sí, del sol y beber líquido, sí. beber mucho líquido, protegerse mucho, estar en refugio, ¿eh? Yo cuando llego aquí a casa digo, menos mal que ya llego a mi refugio. Ajá. Sí, todos bien, todos estáis bien. Sí, alerta de aviso de calor. Pues el próximo jueves terminaremos este capítulo, la parte que queda de este capítulo. Y terminaremos la parte que estaba en este archivo. Y entonces, Dios mediante, para septiembre comenzaremos el cuarto y último archivo, que es larguito también, pero que ya he estado viendo con detenimiento, porque cuando lo confecciono, luego lo reviso, luego le pongo las imágenes, lo vuelvo a revisar, hago un trabajo meditativo cuando confecciono estas cosas, pues que contiene información y formación muy interesante y muy importante también. Bueno,
¿Nadie quiere decir nada? Si nadie tiene nada que decir, que Cocinados hable... en sus jugos. ¿Eh? Cocinados en sus jugos. Sí, pero iba a decir, si nadie tiene nada que decir, que hable ahora o que calle, no para siempre, no, por un ratico más. Medita. Mañana hay Gabriel, hay Gambú. La semana que viene, mañana no hay gambús. Ah, La ok. semana que viene, el jueves Clarisa y el viernes Daniel. Gambú. Y con Daniel cerraremos hasta septiembre. Ok. Por ¿Vale? favor, ¿cómo hago para el link de la charla de hoy? Oye, ¿tú recibes el programa cada semana? No creo. Richie, pues antes lo recibías. ¿Que no tienes dirección electrónica? Es que ya se me reventó el correo electrónico con 50.000 mensajes de 50.000 universidades del mundo. Oye, Mm. eso ¿Hay forma es... por el WhatsApp? No, a ver, yo no puedo trabajar con el WhatsApp. No puedo. Ah, Porque yo envío el programa a más de 800 direcciones electrónicas. Yo no puedo estar trabajando con el teléfono y el WhatsApp. Eso es para un mensaje, para cosas muy puntuales. Y además el teléfono lo utilizo muy poco, para lo esencial. ¿te lo puedes mandar por favor a Chuy para que él me lo mande para entrar directo a esta clase de hoy que estaba interesantísima? Me pareció fantástica. Conecté un poco de cosas, pero es que buscarlas Bueno, es con la mente y la puedo cosa. mandar Por Chuy aparece. Por Chuy en el las... grupo de estudio aparece. Claro, Gracias. si ellos reciben los programas, Chuy y muchísimas personas de Hispanoamérica, de los diferentes países, ya os digo De que tengo Mince de Argentina que también todo lo recibe. de México, de Argentina, de Paraguay, de Venezuela, espérate que se me van, eh, de Chile. muchos, de Chile, sí, Nicaragua, de Nicaragua Costa No. también Rica. hay, sí. Ah. Ricky, Bueno, pero no, el WhatsApp no llega a las Pleiades, que no, están yo lo millones de mando, años luz. no, yo los mando por mail, que las direcciones que tengo son de mail. Claro. No llega a Entonces, las bueno, Pleiades, Clarisa. Luis, No ¿cómo llega a las anda, Luis? Pleiades. a que no le llegas a Richie, pero a las Por eso, Pléyades sí que llega. Buen punto, Luis. es que vive muy lejos, vive años luz. Él, Sí. bueno, Luis, ¿cómo estás, Luis? Muy bien, guapetona. ¿Y tú qué? Bien. Me Ahí alegro vamos. que Y te has hayas... quitado todo el pelo, la barba, todo. Sí, Tienes mucho bueno, calor. permitidme que cierre la grabación, que todo sí. esto lo Perdón, estamos, perdón. y que quedemos para la próxima semana, jueves y viernes. Hasta pronto a todos.